Saludos hermanos, bienvenidos a este segmento de Dios, la Biblia y tú. Para poder conocer a Dios, primero tienes que conocer la Biblia, saber qué es lo que Dios te quiere decir en su palabra. Así que aquí tengo algunos datos importantes que te van a servir para que conozcas más de la palabra de Dios. Biblia es una palabra griega que significa los libros. La Biblia consta de 66 libros, 44 autores, 39 libros en el Antiguo Testamento que se escribieron aproximadamente entre 1400 y 400 años antes de Cristo. 27 libros del Nuevo Testamento que se escribieron aproximadamente entre 50 y 90 años después de Cristo. En total, la Biblia tiene 1189 capítulos, 31.103 versículos, 773.693 palabras y 3.566.480 letras. El Antiguo Testamento termina con una maldición. El Nuevo Testamento termina con una bendición. Testamento, por cierto, es una palabra que proviene del latín. Quiere decir alianza. En el Antiguo Testamento es la alianza entre Jehová y el pueblo judío. En el Nuevo Testamento es la alianza entre Jesucristo y quienes creen en Él y quienes lo seguimos. El Salmo 118:8 es la mitad de la Biblia. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Lo curioso es que el Salmo 117 que está a la izquierda es el más corto, con solo 2 versículos. Y el que está a la derecha, el 119, es el más largo con 176 versículos. Si dividimos la Biblia, tenemos antes de la mitad 594 capítulos y después de la mitad 594 capítulos. Si lo sumamos en total dan 1188 capítulos y ese es el número de la mitad de la Biblia, el Salmo 118:8. Isaías 8:1 tiene el nombre más largo, es el nombre del segundo hijo de Isaías por orden divina. Se llama Maher Salaal Hasbaz, que quiere decir ya viene la destrucción, ya están aquí los ladrones. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, lo que se conoce como el Pentateuco, que son el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pablo escribió 14 libros, lo que es más de la mitad del Nuevo Testamento. Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento, solo tiene 1 capítulo y 21 versículos. Segunda de Juan es el libro más corto del Nuevo Testamento, tiene 1 capítulo y 13 versículos, lo que incluso lo convierten en el libro más corto de toda la Biblia. Esther 8:9 es el versículo más extenso de la Biblia. Juan 11:35 es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Aunque Éxodo 20:13 es incluso más corto con una letra. No matarás. Y Éxodo 20:15 también es más corto con una letra. No robarás. Dios no se menciona en ninguna parte en el libro de Esther. La palabra cristianos solo se menciona 3 veces en la Biblia. En Hechos 11:26, Hechos 26:28 y Primera de Pedro 4:16. Apocalipsis es el único libro de la Biblia que dice que eres bienaventurado si lo lees. Eso está en Apocalipsis 1:13. Por cierto, Apocalipsis es el libro más nuevo de la Biblia. El primer hombre que nació en la tierra fue Caín, porque Adán y Eva fueron creados por Dios. Así que hermano, aquí te dejo algunas curiosidades de la Biblia. Conócela, apréndela. Si conoces la Biblia, conocerás a Dios. Espero que estos datos te hayan parecido interesantes. Si acaso te gustaron o tienes algún comentario, comenta aquí en nuestra página, en YouTube, en Facebook. Dale clic a la campanita, dinos qué te pareció. Se despide tu amigo Javier Reyes. Bienvenido a tu programa Dios, la Biblia y tú. Te saluda Abner Estrada. Queremos hablar hoy acerca de la importancia de la Biblia. Sé que hay algunas preguntas que te podrías hacer acerca de ella, como por ejemplo, ¿es la Biblia la palabra de Dios, como le llamamos? ¿Cómo sabemos que fue inspirada por Dios? ¿Y qué beneficios recibimos al leerla? La reforma que ocurrió más o menos en el siglo XVI relata algunas historias y nos dejó la herencia del regreso de la Biblia a la iglesia. Si sabes algún poco de historia, podrás saber que en el tiempo anterior a la reforma, la Biblia se le había sido quitada al pueblo.
La Reforma supo afirmar un conjunto de pilares teológicos en los que se manifestaron unánimes todos los reformadores y que perfilaron con claridad su legado espiritual. El primero de esos pilares fue el regreso a la Biblia como fuente única de revelación para todos los que creen en Dios. Jesús y la Biblia. Jesús fue tajante a la hora de señalar que lo importante eran la ley y los profetas, es decir, la Biblia y no la tradición. En los tiempos en que Jesús predica acerca de esto, había muchas tradiciones que los hombres seguían. Mateo capítulo 5, 17 dice entonces: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús entonces demuestra la importancia de que nosotros obedezcamos a lo que la Biblia dice. Jesús rechazó cualquier tradición interpretativa que fuera humana y que, al contrario de ayudar, fuera nociva para la enseñanza de la Biblia. Mateo capítulo 7 y verso 13 dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que disteis, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. No importa la tradición, si en alguna iglesia se practican costumbres o tradiciones que no están apegadas a la Biblia, no hay por qué seguirlas. Por ejemplo, Martín Lutero dijo: cualquier doctrina que no esté enmarcada entre los márgenes de la Biblia debe que ser rechazada, aunque ésta haga llover milagros del cielo. Jesús manifestó que en la Biblia era donde se podía hallar la vida eterna. Juan capítulo 5 y verso 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Fue inspirada por Dios la Biblia? No, la Biblia fue inspirada por Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 y verso 16 dice: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Segunda de Pedro capítulo 1 y verso 21: porque la profecía no fue en los tiempos pasados traídas por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Estos dos versículos nos demuestran que la Biblia fue inspirada por estos autores que escribieron este libro tan importante que ha prevalecido a través de la historia. ¿Es la palabra de Dios? La Biblia es el único libro que ha prevalecido a través de la historia, y aún en el intento de muchos en querer destruirla, este libro sagrado ha permanecido a través de la historia, pues es la misma palabra de Dios. Mateo capítulo 24 y verso 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Qué representa la Biblia para los hijos de Dios? Número uno, es la máxima autoridad. John Wycliffe dijo en sus propias palabras: nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es un libro que transforma las vidas. John Wycliffe también repite y dice: solo la predicación de las Escrituras pueden producir hijos de Dios. La palabra de Dios ha sido la que ha obrado en muchas personas sanidades, liberaciones e incluso transformaciones. ¿Hay algo que parezca imposible para el hombre? Para Dios no lo hay. Y dice la Biblia que Él usaba la palabra, como por ejemplo cuando dice que le traían a Él diciendo ya tarde los enfermos y los endemoniados, y Él los sanaba por la palabra. La verdad, la Biblia es la verdad. Juan capítulo 17 y verso 17, en palabras de Jesús dice: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Hay alguna pregunta que se podrán hacer algunos, y es ¿quién tiene el poder o quién tiene la autorización para interpretar la Biblia? Y déjame decirte que es muy peligroso cuando cualquier persona quiere venir e interpretarla a su manera o a su antojo. La Confesión de Fe de Westminster dice al respecto de la interpretación de la Biblia lo siguiente: la regla infalible para interpretar la Biblia es la Biblia misma. Quiere decir que si tú quieres interpretar algún versículo, es muy seguro que la misma Biblia se interprete en otra parte de ella. Así es que es importante que tú tengas el conocimiento amplio de ella, y no solo algunos versículos, para que tú puedas entender y poder interpretar la Biblia. Obviamente, y lo más importante, es que necesitamos al Espíritu Santo, su guianza, su luz, para que nosotros podamos recibir esa revelación de parte de Él. Segunda de Pedro capítulo 1 y verso 20 dice: entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Así es que, hermano, es muy importante que entendamos que la Biblia no se puede interpretar a forma personal, sino que fue revelada por Dios. Nadie le puede añadir, nadie le puede quitar. Y hay una maldición que está en el libro de Apocalipsis cuando dice: ay de aquel que le quitare una coma o una tilde a la palabra de esta profecía. Así es que debemos tener mucho cuidado con lo que la palabra de Dios dice. Es importante que la conozcamos porque solo ella nos puede hacer libres. Cuando dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Hay otro versículo que quiero dejar en tu corazón y es el que dice: nada podemos en contra de la verdad, sino por la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia. Un abrazo de tu hermano Abner y te vemos el próximo jueves en este tu programa Dios, la Biblia y tú. Un abrazo.